cuando nosotros hablamos de portfolios eficientes, estamos hablando de un portfolio, ¿verdad?, que está optimizado ya sea en retorno o en riesgo. Recordemos que nosotros para tomar decisiones de inversión consideramos el retorno y el riesgo, ¿ya? Los dos como la relación o la proporción que se produce entre ellos dos. Entonces nosotros decimos que finalmente la decisión que toma el inversionista es una decisión que es un trade-off entre las dos, ¿verdad? Hay una negociación ahí, del riesgo y el retorno. Y ya sabemos cuál es la relación, ¿verdad?, que se produce entre el riesgo estimado y el retorno estimado. Desde ese punto de vista, entonces, nosotros vamos a decir que cuando nosotros querramos optimizar, evidentemente que vamos a tener que elegir cuál es nuestra postura, si voy a elegir optimizar por el lado del retorno o si voy a elegir optimizar por el lado del riesgo, porque evidentemente no vamos a poder encontrar una cartera que nos entregue ambas alternativas. Cuando nosotros decidimos maximizar el retorno, ¿verdad?, decimos que vamos a encontrar entonces una composición de cartera que haga, o sea, que nos entregue el máximo retorno posible para esa cantidad de activos. Entonces, a partir de una decisión previa que hemos tomado de invertir en algunos activos, supongamos activo A, B, C, D, yo ya he decidido previamente, ¿verdad? Obviamente no hay un modelo especial que nos ayude a decidir uno solo, ¿verdad? Hay varias técnicas que podemos utilizar. Pero una vez que hemos tomado esa decisión ya, lo que podemos hacer entonces es encontrar aquella composición en términos porcentuales, ¿verdad? En términos de cuánto porcentaje voy a invertir en cada uno de estos activos que me entregue el máximo retorno posible. Y cuando nosotros encontramos esa combinación, lo que decimos es que ese portfolio es eficiente en retorno, es decir, hemos maximizado el retorno. También podríamos nosotros querer minimizar el riesgo, ¿verdad? Y si nosotros queremos minimizar el riesgo, entonces lo que vamos a buscar es aquella combinación previamente haber decidido en qué activos voy a invertir, y aquella combinación que me entregue la mínima varianza posible, es decir, el riesgo más bajo. ¿Cómo yo sé que eso es eficiente? Porque no voy a encontrar ninguna otra combinación con esos activos, ¿verdad?, que me dé un riesgo más bajo. Y eso es porque hemos optimizado la función. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, y elegimos, por ejemplo, supongamos que nosotros fuéramos un inversionista adverso al riesgo y conservador, es decir, aquel que tiene la más baja tolerancia al riesgo, y nosotros podríamos elegir entonces optimizar por varianza. Y eso significa entonces que vamos a obtener aquel activo, o sea, aquel portfolio de mínima varianza, y para eso lo que vamos a hacer es que vamos a optimizar la varianza. Y si se fijan acá, entonces yo les puse, vamos a minimizar la varianza del portfolio. Y cuando yo minimizo la varianza del portfolio, entonces para una función lo que corresponde es usar la derivada. Entonces derivamos la función y la primera derivada y obtenemos entonces, espérenme un segundito que voy a buscar mi pizarra que no la tengo acá. Entonces, nosotros optimizamos la varianza a partir de la obtención de la derivada, de la primera derivada, y aquí ya la tenemos derivada, ¿verdad? Y corresponde entonces a esto que está acá. Esta relación entonces entre la optimización de entonces de la varianza, ¿verdad?, que en este caso es solamente para dos activos, ¿verdad? Aquí clarifiquemos que esto es solamente para dos activos. Entonces, si nosotros aplicamos esta formulita, lo que vamos a obtener entonces es lo que se denomina el portfolio de mínima varianza. Es decir, aquella combinación entre activo A y B que hace que minimice el riesgo, ¿ya? Entonces, si yo soy un inversionista muy adverso al riesgo, conservador, evidentemente esta va a ser una cartera de importancia. Pero si yo no soy un inversionista muy conservador, sino que soy más bien agresivo o tal vez moderado,
también me va a servir esta información, porque me va a plantear el mínimo riesgo que yo puedo optar. Entonces, me plantea un umbral inferior para lo que yo podría hacer con este par de activos, ¿verdad? Entonces, yo podría decir que mis posibilidades, ¿verdad?, de diversificar el riesgo, en este caso, son el portfolio de mínima varianza. Y a partir de ahí hacia arriba yo podría empezar a jugar con esta relación entre el retorno y el riesgo. Y a partir de ahí hacia arriba, entonces podrían ser las posibilidades de negociar retorno contra riesgo. Evidentemente, entonces, también nos plantea una alternativa muy interesante de conocer. Ahora, ojo, esto es solamente si nosotros consideramos dos activos. Si yo voy a abrir mis horizontes y voy a construir entonces carteras con más de dos activos, con 3, 4, 5, 10, 20, 30 activos, entonces vamos a tener que ocupar evidentemente otra metodología que es la que vamos a conocer en la próxima clase, ¿verdad? En el taller, y donde le vamos a aplicar, entonces a esto le vamos a meter otras herramientas. Evidentemente, entonces ahí vamos a tener que aplicar, y lo vamos a hacer todo en el Excel. Entonces, esto es súper sencillo, ¿verdad? Este concepto del portfolio de mínima varianza que se puede aplicar a carteras con N activos, y que en este caso, evidentemente, vamos a practicar para determinar, digamos, y incorporar el concepto solamente para dos activos. Y será entonces, como les decía, aplicando esta formulita que tenemos acá. Entonces, yo le subí a la IFINIS, ¿verdad? Una guía que la vamos a mirar al tiro y que nos va a permitir, no la tengo abierta acá, la voy a ir a buscar entonces. La voy a ir a buscar y aquí está, ejercicio de mínima varianza cartera. Ahí está. Ya. Entonces, aquí está, se llama entonces la guía ejercicios de mínima varianza cartera. Y entonces, aquí está entonces nuestra guía cortita de ejercicios de mínima varianza de cartera. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 1 y 2, y el 3 se los dejo para que pues, lo puedan hacer con el ayudante. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la composición del portfolio óptimo? Me dice, suponiendo que se van a invertir en dos activos, X1 y X2. Las desviaciones estándar son X1 igual a 0,02 y X2 igual a 0,02. Entonces, ¿cuál es el cuento acá? El cuento acá es el siguiente. Yo tengo dos activos que he elegido. Quiero saber cuál es la composición del portfolio óptimo. En este caso, óptimo en varianza. Entonces, lo que yo estoy buscando, evidentemente, es aquella combinación de estos activos X1 y X2 que me va a entregar la varianza más baja posible de alcanzar para estos dos activos. Entonces, esto es importante que lo tengamos en consideración, porque acá hay una decisión previa que se ha tomado, y esa decisión previa que se ha tomado es en qué activos voy a invertir. Y dependiendo de esa decisión va a ser, obviamente, la optimización que nosotros podemos hacer. Si yo me encuentro con dos activos que tienen individualmente varianzas altas y además tienen una correlación muy positiva, entonces probablemente lo que se puede hacer con ese activo en términos de diversificar y de minimizar va a ser mucho menos que si yo invierto en activos que tienen baja varianza individual y además tienen una baja correlación. Entonces, evidentemente eso va a depender de la decisión que yo tome inicialmente. Eso, entonces, para partir. Pero lo que nosotros tenemos acá ahora es que queremos encontrar entonces la composición óptima de estos dos activos, entre estos dos activos. Entonces,
lo voy a hacer aquí a mano. Entonces dijimos que esto iba a ser, esta iba a ser la fórmula. Las voy a copiar acá. Aquí cuadrado de A más cuadrado de B menos 2 veces la covarianza. Esta es la fórmula que nos va a ayudar a determinar entonces esa composición. Entonces ahora, esto es muy simple, simplemente vamos y despejamos, o sea, perdón, y reemplazamos. Entonces, lo primero es que yo me voy a tener que definir cuáles son mis activos, ¿ya? Entonces, mis activos van a estar directamente relacionados entonces con el X1 y el X2. Pero fíjense que mi fórmula me habla de activos A y B. Entonces yo le voy a decir que mi activo A es X1 y que mi activo B es X2. Cada uno definirá lo que quiera. Lo importante es que vayamos siguiendo el orden. Entonces, si a mí me dice mi fórmula que a todo esto me entrega el W de A, del primer activo. O sea, me va a entregar el porcentaje a invertir en X1. Entonces, voy reemplazando simplemente. Entonces digo, mira, la varianza de B, que en este caso vamos a decir que B era X2, por lo tanto será 0,05 al cuadrado, menos la covarianza entre A y B. Y acá me dice que la covarianza entre A y B es 0,01 negativo, por lo tanto esto se hace positivo. Y dividido por la varianza de A, la varianza de B. Entonces aquí vamos a tener la varianza de A, que es 0,02 al cuadrado, más la varianza de B, que es 0,05 al cuadrado, menos 2 por la covarianza, que era 0,01 negativo, por lo tanto esto se hace positivo. Y eso es todo. Entonces el W de B será obviamente 1 menos el W de A. Entonces, simplemente calculamos y vamos a obtener entonces el componente, ¿verdad? El primer componente, entonces vamos calculando. Creo que es 0,55. 0,55. Ese es un por, ¿cierto? Exacto. El que está al lado del 2. ¿Perdón? Abajo, abajo donde dice más 2 por 0,01. Sí, sí, es por. Ah, ya. Es por. So, me da 54,5. 0,545, o sea, 54,5%. Entonces, si esto es, si el W a invertir en A es 54,5, esto será entonces 45,5. 10, 1, 55,5. Entonces, ¿cómo interpretamos esto que acabamos de obtener? ¿Verdad? Entonces, se interpreta de la siguiente manera. Para obtener un portfolio construido con los activos X1 y X2 que me entregue la mínima varianza posible de alcanzar, yo debo invertir un 54,5% de la cantidad que yo vaya a invertir en el activo A y un 45,5% en el activo B. Eso es así de simple. Entonces, esto es evidentemente para solamente dos activos, ¿verdad? Que es lo que podemos hacer acá. Y una vez que hemos incorporado esto, entonces nosotros vamos a pasar después a hacer lo mismo, pero en este caso para varios activos. Entonces, vamos a ver la segunda, y acá yo tengo tres activos, ¿ok? Tengo triple C, triple S y triple M. Entonces, para cada uno de estos, entonces, está su retorno y está su varianza, ¿ya? Entonces, para cada uno de ellos vamos a tener entonces entonces, tenemos la matriz de varianza-covarianza, ¿ya? ¿Qué significa esto de la matriz varianza-covarianza? Es básicamente una matriz donde se relacionan las varianzas y covarianzas de cada uno de los activos. ¿Cómo leemos esto?
esto se lee de la siguiente manera. Nosotros decimos, aquí está el activo triple S, triple M. Triple C, triple S y triple M. La diagonal corresponde a las varianzas de los activos. La diagonal corresponde a las varianzas. Estas son las varianzas de cada activo. Y los cruces, ¿verdad?, corresponden a las covarianzas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar la covarianza entre el activo triple C y triple S, voy y encontraré que esa covarianza es menos 0,02. Y así sucesivamente. Característica de la matriz de varianza-covarianza es simétrica. Todo lo que pasa, ¿verdad?, a un lado de la diagonal, también sucede al otro lado de la diagonal. Y como es simétrica, entonces un lado es un espejo del otro, ¿verdad? Y la diagonal nos plantea entonces un límite hacia el cual, ¿verdad?, se repetirán estos dos mundos. Entonces, a partir de esto nosotros podemos determinar varias cosas. Una de las cosas interesantes que nos plantea la matriz de varianza-covarianza es que nosotros la podemos utilizar para calcular el riesgo y el retorno de carteras de más de 2 activos. Porque resulta que nosotros tenemos una formulita, ¿verdad?, que es la fórmula que nosotros conocemos, que es la que hemos estado usando hasta ahora, la que van a usar ustedes ahora, para 2 activos de la varianza, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos la varianza, por ejemplo, de los retornos de un portfolio. ¿Qué me dice que será esto? De A más 1 menos W al cuadrado por la varianza de B más 2 veces la covarianza de A con B por W de A por 1 menos W. Ahí. Esto es para 2 activos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy incorporando más activos? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una de 3 activos, yo tendría que decir, por ejemplo, que corresponde a algo más o menos así. Más W cuadrado de 2 por la varianza de 2 más W al cuadrado de 3 por la varianza de 3 más 2 veces la covarianza de 1 con el 2 por W1 por W2 más 2 veces la covarianza de 2 con 3 por W de 2 por W de 3 más 2 veces la covarianza de 1 con 3 por W1 por W3. Y ahí tengo para 3 activos. Y si fuera para 4, y así sucesivamente. Entonces, una locura. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de eso, lo hacemos con multiplicación de matrices. Y por lo tanto, la varianza de un portfolio, ¿verdad?, de n activos, para n activos, entonces, vamos a suponer, será la multiplicación básicamente de 3, 1, W2, Wn, y aquí vamos a tener W1, Wn, y aquí vamos a tener la matriz de varianza-covarianza. Y a través de esta matriz de varianza-covarianza nosotros vamos a obtener entonces la multiplicación de estas 3 matrices, vamos a obtener entonces la varianza para un portfolio compuesto por n activos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una aplicación de las matrices. Ahora, la buena noticia, chicos, es que no lo van a tener que hacer a mano, por lo tanto los que no se acuerdan, digamos, de qué manera hacer estas multiplicaciones de matrices, no se preocupen porque esto obviamente lo vamos a hacer en el Excel y vamos a aprender. Entonces, hacerlo en el Excel, este cálculo para n activos, para los activos que nosotros estimemos. Y para eso, entonces, por eso vamos a tener toda una clase para eso. Pero lo importante acá es que entonces vamos a saber aprender a optimizar al mismo tiempo para n activos y vamos a aprender a calcular el retorno y el riesgo para una cartera para n activos.
Entonces, en este caso, a mano, obviamente estamos haciendo solamente para 2 para demostrar, digamos, cuál es el concepto de fondo. Y acá me dice entonces que a partir de estos 3 activos que tengo, vamos a invertir en 2, triple S y triple M. Y me pide que encuentre la composición del portfolio óptimo. Entonces, aplicamos la formulita nueva. Vamos a decir que este es triple S, entonces yo voy a decir que A corresponde a triple S y B, por lo tanto, va a ser triple M. Entonces mi fórmula me decía, entonces la voy a volver a escribir. La voy a volver a escribir acá. Entre A y B. Entonces, vamos. Entonces, ¿qué me dice? Para que tú obtengas la composición óptima o el monto óptimo a invertir en el activo triple S, tendrás que definirlo a partir de esta forma. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que será la varianza del activo B, que en este caso es de triple M. Vamos a ir a buscar la varianza de triple M, 0,063. Recuerden que les dije que la diagonal correspondía a las varianzas, entonces sería 0,063 menos la covarianza entre triple S y M. Triple S y M, aquí tengo la covarianza, menos 0,05. 0,05 y como es negativo, esto se hace positivo. Y lo mismo hacemos abajo, la varianza del activo A, que sería de triple S, que en este caso sería 0,052, lo miramos, lo obtenemos, ¿verdad? En la diagonal, aquí en la diagonal de la matriz de varianza-covarianza, más la varianza de B, que era 0,63, menos 2 veces la covarianza, que ya habíamos dicho que era 0,05, y como esto es negativo, se hace positivo. Y tenemos entonces nuevamente nuestro cálculo, y así de simple, entonces, 63 por 2, o sea, no, más 2 por 0,05, y después sería 0,63 más 0,05. Y me dice que esto es 52 a 0,5256. O sea, 52,56% a invertir en el activo triple S, y por lo tanto voy a invertir 47,44% en el activo triple M. Y así de simple, entonces, es esto para 2 activos, y este concepto, eso sí, parece súper simple, pero la idea es muy potente. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tomar una serie de decisiones. Ahora, ¿cuándo se va a hacer realmente útil esto? Cuando lo abrimos a la cantidad de activos que nosotros queramos. Y para eso, obviamente, como les dije, lo vamos a ver en la próxima clase, en la cual va a ser una clase taller. Vamos a estar todo el tiempo entonces y vamos a aprender a optimizar, ¿verdad? Y a ponerle distintas, entonces, restricciones a nuestra optimización. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a esto? Profesora, a mí solo me Dígame. queda un poco la duda con el tema de las covarianzas. Sé que la diagonal es la varianza de cada una, y a partir de eso, ¿cómo saco la covarianza? Mirando hacia el lado, dice usted. Sí, tú buscas, por ejemplo, buscas M y dice la covarianza de M con SS, por ejemplo, entonces bajas y encuentras acá. Aquí tienes el punto en el cual se intersecta M, digamos, la fila de M con o sea, la columna de M con la fila de S. Entonces sería 0,05, o sea, menos 0,05, ¿verdad? Y todo lo que pasa acá también. Nuevamente, si yo quiero, por ejemplo, la covarianza, si yo quisiera la covarianza entre triple C y SSS, entonces voy bajando en triple C y voy a llegar acá hasta SSS y encuentro que es menos 0,02. Y de esa manera, entonces, encuentro, porque está compuesta de esa manera, entonces, esta matriz de varianza-covarianza. Bien, muchas gracias. De nada.
Bien, chicos, ¿dudas con respecto a esto? Esto es súper simple, pero como les digo, el concepto de fondo que es el que me interesa, el cálculo, cuando estamos hablando de dos activos, es súper simple, súper sencillo. Y entonces me interesa que se haya captado, digamos, el concepto de esto, porque es lo que vamos a usar para la próxima clase. ¿Ok? Profe, ¿Preguntas? Dígame.